Adelante, Madeline. Bueno, buenos días. Como ya mencionó el doctor, el día de hoy vamos a hablar de enfoque de estridor en pediatría. Mi nombre es Madeline Albarracín y mi tutor es el doctor John Camacho. Entonces recordemos que el estridor es un síntoma, no es un diagnóstico que puede englobar un espectro de enfermedades importantes que puede ser desde con el que más contacto tenemos en pediatría o con el que más estamos familiarizados, que es el CRUP, hasta pueden haber otro tipo de etiologías que pueden ser masas e incluso anillos vasculares que son poco frecuentes pero que se deben tener en cuenta y que este manejo dependiendo de la etiología base, puede requerir ser multidisciplinario. ¿Cómo se define entonces estridor? Entonces, es un sonido respiratorio de tono alto generado por un flujo rápido y turbulento de aire a través de estrechamientos de vías aéreas de mayor calibre. ¿De dónde proviene como tal el término? Viene del verbo latino estrider, que significa hacer un ruido áspero o un sonido estridente como el crujir. Hay que tener en cuenta unas consideraciones anatómicas en la vía aérea en pediatría, principalmente en los neonatos y en lactantes menores. Ellos tienen narinas más estrechas, tienen un occipucio prominente, tienen una lengua o que ocupa prácticamente la cavidad oral, es grande, que tiene una laringe que es más corta, que es más desplazable hacia adelante. En la laringe en los infantes tiene una forma de embudo y la zona más estrecha es a nivel de C3, C4, a diferencia de los adultos que es una forma cilíndrica. La epiglotis tiene una forma de omega, es más corta, es más angosta y angulada de manera frontal, tiene un hueso de oides que es mucho más anterior y la tráquea es corta en los recién nacidos aproximadamente, en los a término aproximadamente 4 centímetros. Ya a los 3 meses mide 5.7 centímetros y ya vemos que al año y medio va a duplicar la longitud casi de 8 centímetros, 8.1 centímetros. En este corte transversal de la tráquea queremos ver o qué importancia quiero llegar. La presencia de edema subglótico compromete mucho más al niño que al adulto. Entonces, tenemos una tráquea en la parte de arriba de un niño que aquí en esta tráquea tenemos un diámetro de 5 milímetros y un adulto de 10 milímetros. Tenemos en ambos que se presentó un edema cuyo espesor es de 1 milímetro. ¿Qué vemos en el niño? Que pasamos de un diámetro de 5 milímetros a 3 milímetros, es decir, ¿verdad? Que la luz disminuye un 64% a diferencia de la luz de un adulto que disminuye un 35%. ¿Cuál es la importancia de esto? Como la vía aérea es más pequeña, es más importante como tal el edema que presenta, hay mayor resistencia, el flujo de aire pasa de ser laminar a turbulento y hay mayor riesgo de obstrucción de vía aérea. Dentro de la fisiopatología hay que tener en cuenta dos principios básicos de la física, que es la ley de Poiseuille y el principio de Bernoulli. En la ley de Poiseuille, que es establecida en la dinámica de fluidos, se puede aplicar al flujo de aire a través de un tubo. Entonces, si el radio de un tubo se reduce a la mitad, el caudal de aire que pasa debe oponerse a una resistencia 16 veces mayor. ¿Qué quiere decir? La resistencia del flujo es inversamente proporcional al radio elevado a la cuarta potencia. En términos grandes es por cada vez que se disminuye a la mitad el radio, va a aumentar 4 veces la resistencia y esto es muy importante en la edad pediátrica, sobre todo pues con todo lo que venía diciendo de la facilidad que puede llegar a un proceso obstructivo en la vía aérea de un menor. Y el principio de Bernoulli nos explica es el colapso de los conductos no rígidos cuando aumenta la presión del flujo intraluminal. Entonces, el flujo intraluminal, por aumento de resistencias, por todo lo que ya venía hablando, pasa un flujo turbulento. Este flujo turbulento va a crear un efecto de resonancia vibratoria sobre tejidos cercanos y esto es lo que nos puede estar explicando el estridor.
Dentro de la historia clínica, que es importante tener en cuenta inicialmente la historia perinatal y obstétrica, qué vía de parto fue, si fue un parto vía vaginal o cesárea, si hubo histosias, si el paciente requirió intubación, cuánto tiempo y si hubo requerimiento de nuevas intubaciones, si hay anomalías congénitas, qué características tiene el estridor, la edad de inicio, la variación durante el día, si tiene alguna afectación con la alimentación, si se agrava o no con el llanto o el sueño y qué tipo de estridor. Generalmente es inspiratorio, pero vamos a ver que también se puede presentar expiratorio y bifásico. Además, dependiendo pues de la clínica, de todos de los antecedentes, podemos sospechar una aspiración de cuerpo extraño, síntomas de reflujo gastroesofágico, puede tener asociado signos de dificultad respiratoria, que ya ahorita se menciona, o que tenga una enfermedad neurológica de base. Además, tenemos que tener en cuenta antecedentes quirúrgicos, principalmente a nivel de cuello y a nivel cardiotorácicos, por lesión del nervio laringeo recurrente. Otra de las cosas importantes a tener en cuenta es la alimentación y el crecimiento, que deben ser evaluados, ya que cuando hay una obstrucción significativa, aumenta el trabajo respiratorio, lo que va a dificultar pues, en la alimentación, y eso puede conllevar a una falta de ganancia ponderal y un pobre crecimiento. A la inspección, encontrar si hay signos de dificultad respiratoria, ya los conocemos, retracciones, aleteo nasal, cianosis. Si el paciente puede tener una posición en trípode, lo que hace es hace una inclinación hacia adelante, intenta hiperextender cuello, y lo que intenta hacer es una permeabilización de la vía aérea para permitir el flujo de aire. Además, si hay pues, alteraciones craneofaciales. Dentro de las pistas auscultatorias es importante recordar, es un sonido monofónico agudo que se produce durante la respiración. Generalmente es inspiratorio y se va a escuchar mejor sobre el cuello anterior. Su presencia va a sugerir una obstrucción significativa de las vías aéreas grandes. Como hay estudiantes, entonces va a ser un ruido más o menos como y respira el niño y vuelve a hacer y pues como hay estudiantes, la idea es que ese ruido nunca se les olvide. Siempre debe ser en inspiración. Hasta los vigilantes cuando están en urgencias dicen, doctor, ya llegó el niño del club. Pues obviamente ellos no lo han interrogado, pero ellos ya lo asocian con ese ruido. No siempre es la causa como lo ha dicho Madeline. Continúa, Mae. Gracias, doctor. Entonces, generalmente, como venía diciendo el profe, es inspiratorio, que básicamente es cuando se origina porque la presión dentro de la vía aérea cae por debajo de la presión atmosférica, y esto va a generar un colapso de la vía aérea. En algunas ocasiones sí se puede presentar, es expiratorio, no es el común, pero tampoco lo podemos dejar de lado. Es cuando se da porque la presión intratorácica al aumentar, aumenta al expirar y provoca un colapso de las vías respiratorias. También, no es frecuente, pero se puede presentar, puede ser bifásico, se presenta tanto en inspiración como expiración, puede alternar y se da más por una obstrucción fija en vía aérea central. Dentro de las causas pueden ser hemangiomas, cuerpos extraños y estenosis subglótica. Dentro de las causas vamos a dividirlas, depende del tiempo de instauración del estridor, entonces pueden ser o del agente, de la etiología, agudas, subagudas o crónicas. Dentro de las agudas tenemos que son síntomas que empiezan en minutos o en pocas horas y pueden progresar de una manera rápida. Entonces podemos tener aspiración de cuerpo extraño, anafilaxias, infecciones como la traqueitis o la pilotitis y quemaduras de las vías respiratorias que pueden ser de origen térmico o por cáusticos. Dentro de la aspiración de cuerpo extraño tenemos que siempre se debe sospechar en un bebé o un niño pequeño que presenta un estridor repentino o intermitente.
Se ha visto como un punto máximo niños entre los 1 a los 3 años, que es el 90% de los casos, pero pueden salir de este rango de edad. Es un inicio, lo que venía diciendo, repetido, intermitente, puede estar o no asociado a signos de dificultad respiratoria y en ocasiones podemos encontrar un historial de episodio de asfixia presenciado previamente, pero que a veces el cuidador o el padre no recuerda. Dentro de la anafilaxia, que es más comúnmente por alimentos o medicamentos, es una causa muy común de estrés de inicio agudo y puede ser grave y potencialmente mortal, principalmente cuando hay edema que involucra la retrofaringe y o la laringe. Dentro de las manifestaciones comunes podemos encontrar, como ya es una respuesta generalizada, podemos encontrar síntomas respiratorios, gastrointestinales de piel. Respiratorios, aparte del exterior, cambios en la calidad de voz, asfixias, sibilancias, tos, dentro de la parte dermatológica urticaria, y dentro de los síntomas gastrointestinales podemos encontrar náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea. Es un inicio súbito. Dentro de la tranqueitis bacteriana ocurre en los primeros 6 años de vida, tiene una incidencia de 0.1 por cada 100.000 niños, pero pues se puede salir de este rango de edad. Los agentes etiológicos más comunes tenemos el Staph aureus, el Haemophilus influenza tipo B, el Streptococcus pneumoniae y la Moraxella catarrhalis. El diagnóstico básicamente lo da pues, la presencia de exudados purulentos gruesos y pseudomembranas traqueales, y esta es una emergencia pediátrica que debe ser manejada en UCP, es potencialmente mortal, no es común, pero puede tener un grave deterioro en el paciente y puede llevarlo al fallecimiento. El tratamiento pues, son cefalosporinas de tercera generación o se han descrito también asociaciones de clindabanco o ampicilina sulbactam, y entre las complicaciones importantes que se debe tener en cuenta son la hipotensión, principalmente, choque, síndrome de dificultad respiratorio, el paro cardiorrespiratorio, neumotoras y ya un poco, ya menos frecuente, pero se han presentado atelectasis e incluso estenosis subglótica. Con respecto a la epiglotitis, se presenta con más frecuencia en los niños mayores de 7 años. Antes de que se instaurara como tal y se distribuyera la vacuna contra el hemófilus e influenza tipo B, se presentaba en pacientes de 3 a 7 años, pero ya con la vacuna ha disminuido esta incidencia en este grupo etario. Su clínica se basa en dificultad respiratoria, pacientes más pequeños, en los lactantes podemos encontrar ansiedad, fiebre, disfagia, celorrea y habla amortiguada, o como se puede decir, con una papa en la boca. Y radiológicamente se encuentra el signo del dedo pulgar, que básicamente encontramos es la epiglotitis redondeada por el edema y proyectada hacia la vía aérea hipofaringia. Podemos encontrar también quemaduras de la vía aérea. Las principales son por ingesta de alimentos, pues de bebidas muy calientes, pueden ser de horno o de microondas. También hay que sospechar en pacientes con quemaduras corporales que presenten estridor de inicio agudo. Inhalación de humo o vapor también puede lesionar la vía aérea, no es común, o también la ingesta o inhalación de cáusticos, sí, de cáusticos. Dentro de las causas subagudas tenemos la laringotraqueitis, el absceso retrofaringio y el absceso periamitalino. Principalmente tenemos el CRUP, que el pico máximo se encuentra en los niños de 3 a 36 meses, pero podemos encontrarlo hasta los 6 años, incluso mayores, no es frecuente, pero los encontramos. Tenemos una relación de hombre-mujer 3 a 2, inicia con síntomas prodrómicos que van a empeorar en la noche y con el llanto. Los agentes etiológicos más frecuentes tenemos el parainfluenza, el influenza A y B y el sincitial, y es una patología que puede ser autolimitada, que solamente con manejo sintomático, pero que también puede ser potencialmente mortal dependiendo del mismo grado de edema y el mismo grado de obstrucción de vía aérea que genera. Recordemos entonces el score de Wesley, que nos va
nos va a indicar qué gravedad tiene este CRUB. Entonces, ¿qué va a valorar? El nivel de conciencia, la cianosis, el estridor, que si hay compromiso o no de la entrada del aire y se presencian las retracciones. Esto nos da un puntaje y nos va a dividir entre de leve a moderado severa o que haya una inminencia de falla respiratoria. Este es un estudio que se publicó, que es prednisolona versus dexametasona para el CRUB. Es un estudio que se publicó en Pediatrics en septiembre del 2019. Es un ensayo prospectivo, doble ciego, aleatorizado, que se basó en un departamento de emergencia pediátrica terciaria y un departamento de emergencia de distrito urbano en Australia Occidental. Se incluyeron pacientes menores de 6 meses con un peso máximo de 20 kilogramos que hayan sido contactables por teléfono y que los cuidadores sean de habla inglesa. Dentro de la exclusión podemos encontrar alergia conocida a penicilina o dexametasona que tengan ya un tratamiento inmunosupresor de base o que tengan alta sospecha de un diagnóstico alternativo. ¿Qué encontraron? Esta imagen básicamente es en la primera hora, es que no hay diferencia entre el uso de dexametasona y prednisolona. Algo importante encontrar acá es que usaron dexametasona tanto ampolla como oral y la prednisolona. En la primera hora no hubo diferencias, pero ya vieron que en las siguientes horas podían haber diferencias. ¿Qué es importante con esto? En un CRUB leve no sigue habiendo diferencias entre la dexametasona y la prednisolona, se puede tener su prednisolona de base, pero cuando ellos recomiendan que la dexametasona se sigue indicando cuando es un CRUB moderado o severo. En el acceso retrofaringeo tenemos un pico principalmente en los pacientes de 2 a los 4 años por el Piógenes y el Staph aureus. La clínica es de fiebre, disfagia, cialorrea, movimiento de cuello y una voz velada. Y el tratamiento básicamente es ampicilina sulbactam o clindamicina. Dentro del absceso periamigdalino, los encontramos con mayor frecuencia en niños mayores de 10 años, una incidencia 1 por cada 10.000. Tienen un antecedente, una amigdalitis o una faringitis. Su fisiopatología todavía no es muy clara, pero es desconocida, pero la teoría más aceptada es que se desarrolla una infección a nivel de la cripta magna que luego se va a extender más allá de la cápsula amigdalina y el músculo constrictor superior. Su clínica es de disfagia severa, fiebre, voz velada, estridor, y la cialorrea y el trismo. Y el manejo es ampicilina sulbactam o clinda. Dentro de las causas crónicas, que no vamos a ahondar mucho en el tema, pero hay que tener en cuenta es que pueden ser congénitas o adquiridas. Las congénitas podemos encontrar la laringomalacia, traqueomalacia, parálisis de cuerdas vocales, anillos vasculares, quiste broncogénico, malformaciones laringeas y la estenosis subglótica. Dentro de las adquiridas tenemos la disfunción de cuerdas vocales o movimientos paradójicos de estas mismas, papilomatosis respiratoria recurrente, espasmos laringeos hipocalcémicos y los tumores. ¿Qué estudios podemos tener? Entonces tenemos la radiografía, que principalmente con los objetos extraños podemos encontrar objetos radioopacos a nivel de la RX de cuello e incluso la RX de tórax. Con objetos radiolúcidos ya podemos encontrar son cambios indirectos, como pueden ser signos de atrapamiento de aire, alteraciones en parénquima pulmonar y la columna traqueobronquial. Con la nasofibrolaringoscopia se indica es cuando hay un estridor persistente progresivo que puede estar asociado a cianosis, apnea, dificultad para la alimentación, que tenga falta en la ganancia ponderal. No se recomienda el uso de anestesia generalizada, se recomienda anestesia atópica principalmente para visualizar los cambios dinámicos y no está indicada en la estenosis subglótica sustancial, ya que pueden haber presencia de mangiomas y estos van a agravar como tal con el procedimiento. Tenemos también los estudios con contraste de vías digestivas, que pueden ser útiles principalmente cuando se sospechan fístulas traqueosofágicas tipo H o hendiduras laringes posteriores. Y el trago de bario es
una excelente técnica para el diagnóstico de un anillo vascular, pero como tal para determinar la anatomía del anillo vascular y la relación con las estructuras adyacentes, se debe complementar con una resonancia magnética o un TAC. Otro de los paraclínicos es la endoscopia virtual por TAC, que se recomienda solo en las estenosis fijas que no sean valorables ante la endoscopia. Tenemos también la ecografía, que se indica principalmente en los abscesos parafaringios y perimetalinos, nos permite diferenciar masa quística de los sólidos, y hay un plus de las ecografías, es que permite la valoración de las cuerdas vocales. Y ya con las pruebas de función respiratoria, recordemos que hay una curva flujo-volumen, que hay una obstrucción variable de la vía extratorácica, y lo que va a caracterizar es cuando hay una obstrucción variable, hay una meseta en asa inspiratoria, y cuando hay una obstrucción fija, hay unas mesetas tanto en el asa inspiratoria como expiratoria, se ven comprometidas como tal las dos fases. Dentro de las conclusiones, que es principalmente si tenemos un paciente, como esta charla básicamente quiero que les enfoquen en las etiologías agudas, que es el primer contacto que vamos a tener en un paciente en urgencias, el ABC, que es un paciente que lo debemos tener estable o intentar pues estabilizarle en caso de que llegue descompensado, tener una historia clínica completa desde los antecedentes prenatales, perinatales, todo lo que ya se mencionó. Si requiere o no manejo farmacológico dependiente del agente etiológico, si requiere o no adrenalina nebulizada, corticoides sistémicos e inhalados, que eso fue lo que ya mencionamos en la parte del CRUB, que no ahondamos, o si se sospechan otras etiologías como es parálisis de cuerdas vocales, amartomas, angiovasculares, que ya se requiere un manejo quirúrgico y que ya como tal requerimos el manejo multidisciplinario. Muchas gracias. Perfecto.